¿Crees en los ángeles? ¿Y si te dijera que no solo existen, sino que también pueden ser captados en cámara en momentos cruciales, segundos antes de que ocurra una tragedia? La idea puede parecer imposible o incluso absurda, pero lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. Imagine una escena común, una calle tranquila, una persona caminando, una cámara de seguridad grabando con normalidad. Nada fuera de lo común. Pero de repente, algo sucede. Un suceso que desafía cualquier explicación lógica. Un destello de luz, un movimiento rápido, casi imperceptible, y al instante siguiente se evita un accidente. ¿Casualidad? ¿Ilusión? ¿O podría ser la manifestación real de un ángel en una misión divina? Las historias de ángeles que salvan vidas existen desde hace milenios. Abarcan culturas y religiones, e incluso los escépticos lo han admitido. Algunas situaciones simplemente no tienen explicación racional, y cuando estos momentos son capturados en cámara, dejan una huella innegable de misterio y fe. En este video conocerás un impactante caso de liberación, captado por una cámara de seguridad justo cuando algo terrible estaba a punto de suceder. Y la imagen que aparece en el video no solo es intrigante, sino también cautivadora. Una silueta luminosa, una interferencia inusual, una presencia que parece intervenir en el momento justo, en el lugar preciso. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Esa extraña sensación que te hace cambiar de rumbo sin motivo aparente, o ese retraso que te irrita pero luego te das cuenta de que te salvó de algo mucho peor. ¿Conoces ese escalofrío, ese temblor inexplicable que parece advertirte, detenerte, salvarte? Muchos creen que son señales divinas, señales enviadas por ángeles que actúan silenciosamente, pero con poder. Y si crees que esto es raro, quédate conmigo hasta el final, porque las señales están por todas partes. La espiritualidad nos enseña que el mundo invisible está en constante movimiento y que los ángeles usan todo su poder para cumplir su misión: proteger, guiar y salvar. A veces hablan a través de presagios, otras veces a través de sueños, pero en ocasiones extraordinarias se revelan. Y cuando esto sucede, el impacto es tan profundo que transforma la vida de quienes lo presencian. La persona que experimentó el incidente del que hablarán hoy renovó por completo su fe, y no estaba sola. Todos los que vieron el video quedaron impactados. Incluso los expertos en imagen, acostumbrados a analizar grabaciones, se quedaron sin palabras. Después de todo, ¿cómo se puede explicar una presencia luminosa que aparece de la nada, actúa con precisión y desaparece al instante? Estas manifestaciones angelicales, a menudo ignoradas o desacreditadas, son hoy objeto de investigaciones, debates y, por supuesto, de testimonios conmovedores. Y cuando se trata de señales misteriosas enviadas por ángeles, cada detalle importa, porque no se trata solo de ver para creer, sino de sentir, reconocer y abrir los ojos del alma. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación va mucho más allá de una simple coincidencia captada en cámara. Estás a punto de sumergirte en una historia que podría cambiar tu forma de ver lo invisible. Estás a punto de sumergirte en una historia que podría cambiar la forma en que ves lo invisible. Y antes de continuar, permítanme extenderles una cordial invitación. Si este tema les resuena, si en algún momento de su vida se han sentido protegidos, si un poder superior los ha alejado del peligro, o si han sentido una liberación cuando todo parecía perdido, compártanlo aquí en los comentarios. Aunque parezca pequeño, a veces su historia puede encender la fe de alguien que lee en silencio, necesitando creer de nuevo. Aquí cada historia importa, cada comentario crea una red de conexiones, donde nadie camina solo. Y si este tema te conmovió, si crees que más personas necesitan saber sobre estas misteriosas señales de los ángeles, dale me gusta a este video. Parece un gesto simple, pero ayuda a que este contenido llegue a otros corazones que podrían necesitar este mensaje ahora mismo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Esto es solo el comienzo de muchas historias, reflexiones y señales que exploraremos juntos. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y siga difundiendo esta luz. Cuantas más personas participen,
mayor será la difusión de este mensaje. Ahora, respira profundo, porque lo que ocurrió justo después de ese momento capturado en cámara te dejará aún más impresionado. Lo que ocurrió ese día dejó a todos en shock. Se suponía que sería una grabación rutinaria más, como tantas otras que llenan los archivos silenciosos de cámaras esparcidas por todas partes. Pero esa grabación en particular contenía algo excepcional, algo que no se puede capturar fácilmente, ni siquiera explicar con palabras. Fue como si el tiempo se hubiera congelado por un breve instante, solo para permitir que algo mayor actuara. La escena es sencilla, pero tiene una inmensa carga espiritual. Una persona cruzaba la calle, distraída, ajena a un coche que pasaba a toda velocidad. El impacto parecía inevitable, pero entonces algo interfirió. Una luz extraña apareció por una fracción de segundo, un resplandor que atravesó la imagen casi imperceptiblemente. Y fue en ese momento que el conductor frenó de repente, como si una fuerza invisible le hubiera presionado los pies, con más fuerza de la que podía reunir. La conmoción fue generalizada, la liberación evidente, pero lo que nadie esperaba era lo que aparecería al reproducir la grabación, fotograma a fotograma. Aquí es donde entra el punto más delicado de la historia, porque por mucho que la ciencia busque explicaciones racionales, hay fenómenos que escapan a la lógica. Lo que vimos en la imagen no fue un mero reflejo ni un error de grabación. La forma que se manifiesta allí se asemeja a una silueta alada y luminosa, como dibujada a mano por lo invisible. No se trata de demostrar algo para convencer a los demás. Se trata de reconocer las señales, esos sutiles empujoncitos que el mundo espiritual nos envía en momentos críticos de nuestro viaje. Historias como esta no son aisladas. Y lo más fascinante es que siempre tienen la misma característica. El momento exacto no es antes ni después. Siempre es en el instante preciso, como si hubiera un guión tras bambalinas de la realidad, donde seres invisibles toman decisiones cuya misión es protegernos, incluso cuando no nos damos cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este tipo de intervención no solo ocurre en momentos extremos, como accidentes. A veces se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas. Esa sensación de que algo no anda bien, una demora que irrita, pero que luego te libera de algo. Una voz interior, casi un susurro, que dice, no sigas por ese camino. Muchas personas lo han experimentado y lo han ignorado hasta que el resultado confirmó la advertencia. Otras han escuchado y han cambiado por completo el rumbo de sus vidas por una simple sensación. ¿Será realmente una coincidencia? Lo que hay detrás de estas manifestaciones no es solo fe, sino percepción. Es como si el mundo que nos rodea estuviera lleno de mensajes codificados, esperando a que prestemos atención y los descifremos. Y los ángeles, estos mensajeros invisibles, saben exactamente cómo llegar a nosotros. A veces a través de un sueño, otras veces a través de un sonido, y en muy raras ocasiones a través de una imagen grabada, como la de este video. La verdad oculta es que la espiritualidad no es distante, ni se limita a templos o rituales. Está presente en cada segundo de nuestras vidas, en la forma en que abordamos nuestras decisiones, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente. Abrirse a estas señales es como sintonizar una frecuencia. Cuando cambias tu mentalidad para ver más allá de lo obvio, empiezas a darte cuenta de que nada es tan aleatorio como parece. Y este es un punto que resuena en muchas personas, porque cuando te das cuenta de que no estás solo, de que hay una fuerza invisible actuando a tu alrededor, todo cambia. El miedo da paso a la confianza, la duda a la fe, y el ajetreo de la vida cotidiana empieza a tener más sentido cuando comprendes que incluso los retrasos pueden ser bendiciones disfrazadas. Los ángeles no llaman a tu puerta, no piden permiso, simplemente aparecen cuando más los necesitamos. Y a veces solo quieren que nos detengamos un momento y nos demos cuenta, estoy aquí. Ya sea a través de una cámara de seguridad, una señal extraña o una liberación silenciosa que solo tú comprenderás de verdad. Escribe en los comentarios, yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más ha sentido este sutil llamado, quién ha experimentado algo similar o quién simplemente cree que no estamos solos. Esto nos conecta. Esto fortalece esta conversación,
Y hay algo más, que necesita ser revelado, algo en lo que quizá nunca te hayas detenido a pensar, pero que podría cambiar por completo el modo en que percibes el mundo que te rodea. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué los ángeles se manifiestan de maneras tan misteriosas es fundamental. Reconocer cuándo actúan a nuestro alrededor. No se trata de ver alas blancas ni de oír voces fuertes en plena noche. Se trata de percibir los detalles sutiles, los códigos silenciosos que parecen infiltrarse en la realidad en el momento justo. Los ángeles no necesitan mostrarse para demostrar su existencia. Operan en lo invisible, tras bambalinas de nuestra experiencia, respetando una regla espiritual muy clara: el libre albedrío. La espiritualidad en esencia nos enseña que no estamos siendo manipulados por fuerzas superiores. Todo lo contrario, somos co-creadores de nuestro propio camino. Pero en momentos de alto riesgo, ya sea físico, emocional o espiritual, cuando nuestra elección consciente aún no es suficiente para protegernos, es ahí donde intervienen los ángeles. Intervienen no para controlar nuestras decisiones, sino para guiarnos de vuelta a lo esencial. Y lo hacen con divina elegancia, a veces aprovechando un atasco de tráfico para salvarnos de un accidente, otras veces impidiéndonos hacer una llamada, tomar una ruta o decir una palabra que lo cambiaría todo para peor. Lo más impresionante es la inteligencia con la que se colocan estas señales. No son magia teatral, son interferencias milimétricas en la línea temporal, como si el destino hubiera sido cuidadosamente ajustado por manos invisibles. Y cuanto más abrimos nuestra mente a esto, más nos damos cuenta de cuánto estas pequeñas desviaciones fueron en realidad actos de protección espiritual. El impacto que esto tiene en nuestra mentalidad es profundo. Empezamos a ver un propósito incluso en lo inesperado. La vida deja de ser una secuencia de coincidencias y empieza a sentirse como una narrativa cuidadosamente escrita, con capítulos que solo cobran sentido al pasar página. Mucha gente espera ver milagros gigantescos para creer, pero a los ángeles no les interesa impresionar. Están aquí para transformar, y a veces la mayor transformación ocurre cuando comprendes que esa cancelación de último minuto, esa sensación extraña, ese objeto que se cayó del estante, todo esto pudo haber sido una señal, algo que no fue casualidad, sino amor, porque el amor también se revela en forma de protección. Cuando hablamos de la verdad oculta, nos referimos a esto, una realidad paralela a la que estamos acostumbrados a ver, un plano espiritual que opera constantemente, incluso cuando nuestros ojos están distraídos. Y que no podamos verlo no significa que no esté sucediendo. Es como la electricidad, invisible, silenciosa, pero completamente real y poderosa. Los ángeles actúan así. Están ahí, incluso cuando nadie se da cuenta. Y cuando deciden intervenir, lo hacen respetando el ritmo del alma, no el de la lógica. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas decisiones en tu vida solo cobraban sentido después de un tiempo? Como si te hubieran cerrado un camino a la fuerza solo para redirigirte. Quizás en ese momento te pareció un error, una frustración, una pérdida, pero hoy, al mirar atrás con más conciencia, comprendes que fue una liberación, y esta comprensión es una de las mayores señales de que estás madurando espiritualmente. Es cuando tu perspectiva cambia, es cuando dejas de preguntarte ¿por qué? Y empiezas a percibir ¿para qué? El viaje espiritual requiere este cambio de perspectiva. Los ángeles no están aquí para darnos todas las respuestas, sino para guiarnos hacia ellas. Y no siempre estará claro cómo lo hacen. Usan cualquier recurso disponible. Un animal que se comporta de forma inusual, una falla eléctrica, un sueño simbólico, un niño que dice justo lo que necesita en el momento oportuno. Por eso es tan importante el despertar espiritual, porque cuando despertamos, empezamos a ver más allá de las apariencias, más allá de la superficie. Empezamos a percibir los códigos. Hay momentos en que todo parece desmoronarse y aún así, algo en tu interior te dice, tranquilízate, confía. Ese algo puede ser la presencia angelical que te fortalece desde dentro, susurrándote valor cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No esperes que las señales siempre sean brillantes y espectaculares.
A veces, la señal es el silencio que te obliga a mirar hacia adentro. Otras veces es un suave empujón para sacarte de donde no deberías estar. Hay historias de personas que se salvaron por segundos, que perdieron un vuelo y luego descubrieron que el avión se había estrellado, que olvidaron las llaves y, como resultado, salieron tarde de casa, que sintieron un escalofrío intenso al entrar en una habitación y decidieron irse, y al mirar atrás, comprenden que algo más grande guiaba cada paso, aunque en ese momento no tuviera sentido. Comenta: aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero sentir quién está en esta melodía, quién también se ha dado cuenta de que lo invisible está más presente de lo que parece. Y todo esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podemos reconocer más claramente cuando se nos está enviando una señal? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque algunas historias parecen ficción hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y esta grabación es precisamente eso, una de esas grabaciones que desafía todo lo que la lógica intenta imponer. Lo que estás a punto de comprender es más que una anécdota curiosa, es una revelación y puede transformar para siempre la forma en que percibes la presencia de los ángeles en tu propia vida. El incidente ocurrió en un pueblo rural en lo que habría sido una mañana cualquiera, una tienda sencilla, con una cámara de seguridad instalada en la fachada como medida de precaución, sin la menor expectativa de captar nada extraordinario. Pero fue precisamente allí, en ese tranquilo rincón de la calle, donde ocurrió algo fuera de lo común. La grabación muestra a una mujer cruzando lentamente la acera, cargando bolsas. Mira a un lado y luego al otro. El movimiento parece seguro. Aparentemente, no viene nadie. Pero lo que el ojo no ve, la cámara sí. Y ahí es cuando comienza el impacto. En cuestión de segundos, un coche acelera en la curva. El conductor pierde el control. La dirección se bloquea. Todo sucede muy rápido. Todo indica que el coche está a punto de estrellarse contra la acera, lo que a esa velocidad sería fatal para la mujer que caminaba por allí. La tensión en la escena es casi insoportable, pero entonces ocurre algo inesperado. Una especie de distorsión aparece en la esquina de la pantalla, una especie de niebla luminosa, con un extraño brillo pulsante, se forma durante una fracción de segundo entre el coche y la mujer. La imagen congela el corazón del espectador. El coche frena bruscamente, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El impacto nunca se oyó. El vehículo se detiene a centímetros de ella. La mujer se asusta, pero sigue caminando, sin darse cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte. Sin embargo, la grabación revela mucho más. Analizando fotograma a fotograma, los expertos se dieron cuenta de que la distorsión luminosa tenía una forma, algo casi humanoide, con una ligereza que desafía la física. No es un reflejo, no es un fallo técnico, no es manipulación digital. El técnico que revisó la grabación declaró con voz temblorosa: «No sé qué es, pero no hay una explicación lógica». La figura parecía emanar una energía distinta. El brillo no era constante, sino palpitante, como si tuviera conciencia, como si tuviera un propósito. Se proyectaba entre la mujer y el coche como un escudo, desapareciendo inmediatamente al frenar. Pero el detalle más intrigante viene después. Al revisar los últimos segundos del vídeo, se observa que la luz no desaparece del todo. Se disipa suavemente, como si fuera parte del aire, y flota un instante junto a la mujer, siguiendo sus pasos unos metros más. Un gesto silencioso, casi maternal, y luego, nada. La calle vuelve a la normalidad. La grabación continúa, pero algo en el interior del espectador ya no es el mismo. Estos registros nos obligan a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a creer y sobre lo que no logramos ver por estar demasiado apegados a lo concreto, lo visible, lo explicable. Aquí reside la verdad oculta de estos encuentros angelicales. No se trata de ver con los ojos físicos, sino con los del alma. Y cuando accedemos a esta otra perspectiva, todo adquiere un nuevo significado. El azar empieza a parecer intención. El error se convierte en protección, la demora en liberación. Y no es que los ángeles se escondan, simplemente se revelan en el momento oportuno, de la manera adecuada, a quienes están listos para percibir. Muchos verán este video
e intentarán explicarlo con argumentos técnicos. Hablarán de defectos en las lentes, reflejos del sol, fallos digitales. Pero hay algo en esta grabación que va más allá de cualquier diagnóstico superficial. Hay una sensación, un impacto silencioso que toca el corazón, y ahí reside la verdad. Cuando algo te conmueve antes de convencerte racionalmente, quizás ya te haya tocado aquello que no se puede nombrar. Esta historia se hizo viral por una razón, no por su espectacularidad visual, sino porque es imposible ignorar la delicadeza de la escena, la sutil presencia, la precisión de la intervención. Es como si una inteligencia invisible hubiera rediseñado el resultado de esa mañana. Y quizás eso es lo que hacen los ángeles constantemente. Rediseñan discretamente nuestros destinos, sin exigir reconocimiento, sin buscar aplausos. Actúan con una misión, no con vanidad. Cada vez más personas en todo el mundo reportan experiencias similares, apariciones breves, interferencias de luz, presencias inexplicables en tiempos de crisis. Y lo curioso es que estos relatos no provienen solo de personas religiosas. Muchos ateos, escépticos y personas completamente racionales han comenzado a reevaluar sus creencias tras experimentar algo que no pudieron explicar, pero tampoco olvidar. Esto nos lleva a pensar que quizás existan capas de la realidad a las que aún no hemos accedido plenamente, dimensiones que se intersecan con las nuestras en ciertos momentos, abriendo brechas por las que lo invisible puede alcanzarnos. Y quizás el video de esa cámara sea solo una de esas brechas, un recordatorio, una invitación a prestar más atención a los detalles que a menudo pasamos por alto en el ajetreo de la vida cotidiana. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, porque cuando historias como esta nos conmueven, es como si se activara un código espiritual. Algo despierta, y todo empieza a tener más sentido del que parecía. Y ante este escenario, la pregunta que queda es: ¿estamos lo suficientemente atentos para notar estas señales en nuestra propia vida cotidiana? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando algo inexplicable sucede ante nuestros ojos, la primera reacción rara vez es creerlo, sino conmocionarse. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a las personas involucradas en este caso. Nadie esperaba presenciar un supuesto milagro o intervención divina. Era un día cualquiera, hasta que se observó la grabación con más atención, y todo cambió. La familia de la mujer del video fue la primera en ver la grabación completa. Ella misma, al verlo por primera vez, se quedó sin palabras. No vi nada en ese momento, solo sentí que algo me detenía. Se me trabó el pie, y no puedo explicar por qué. Solo después de que me mostraron el video comprendí lo que pudo haber sucedido. Su hija rompió a llorar, dijo que instintivamente abrazó a su madre y permaneció en silencio durante minutos, asimilando lo que acababa de ver. Su yerno, que trabaja en tecnología, revisó el video varias veces en busca de explicaciones técnicas. Luz, reflejo, fallo, consideró todas las posibilidades, pero ninguna parecía encajar con el comportamiento de la luz captada. No tiene sentido. La cámara es nueva, el día estaba nublado, y no había otra fuente de luz en esa dirección. Es más, el resplandor se mueve, reaccionando al entorno casi como si fuera consciente. Nunca había visto nada igual, dijo en una emotiva declaración. Pero la reacción más impactante fue la del técnico encargado de instalar y mantener el sistema de cámaras. Un profesional con más de 20 años de experiencia en seguridad electrónica, acostumbrado a detectar errores, interferencias e incluso manipulaciones digitales. Al ver las imágenes por primera vez, guardó silencio durante casi 2 minutos. Luego, simplemente dijo: esto no es normal. Revisó todos los archivos, comprobó el historial de la cámara, los patrones de grabación y el ángulo de captura, y al final admitió que no había una explicación técnica plausible. Aunque no lo crean, esta imagen no fue creada por un fallo técnico ni por programación. Algo real ocurrió allí, algo que no se puede entender con las herramientas que conocemos. La repercusión local fue inevitable. El video circuló entre vecinos y familiares, y luego llegó a grupos religiosos e incluso a profesionales de la espiritualidad. Algunos dijeron que era una clara señal de la intervención angelical. Otros dijeron que la mujer se había salvado porque su misión aún no había terminado. Lo cierto es que todos, los que lo vieron,
Incluso los más escépticos reportaron una extraña sensación casi reverente al ver esa imagen congelada de la luz entre el auto y la mujer. Muchos describieron escalofríos, otros una especie de paz repentina, y hubo quienes dijeron que al ver el video sintieron el deseo de dar gracias, como si también ellos hubieran sido tocados por esa presencia invisible. Este tipo de reacción emocional es mucho más común de lo que uno podría imaginar cuando se trata de lo sobrenatural. No porque las personas estén sujetas, como dicen algunos, sino porque hay algo en la imagen, el contexto, el momento preciso que desencadena algo dentro de nosotros. Una especie de memoria espiritual, un reconocimiento silencioso, como si en el fondo nuestra alma ya supiera que esto es real, solo estuviera esperando un recordatorio. Y este caso fue precisamente eso, un recordatorio, de que no estamos solos, de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión, de que hay momentos en que lo invisible se vuelve, aunque sea por un segundo, tan visible que nadie puede fingir que no lo vio. El impacto en las personas cercanas a su historia fue transformador. Comenzó a reportar una sensibilidad diferente después del incidente. Dijo que, desde ese día, ha podido percibir las pequeñas señales a su alrededor con mayor claridad. Ahora puedo sentir cuando algo anda mal. A veces me detengo en seco. Siento escalofríos inexplicables. Antes los ignoraba. Ahora escucho. Su historia no es aislada. Las personas que pasan por este tipo de experiencia a menudo reportan un cambio de mentalidad, como si sus percepciones se hubieran calibrado a una nueva frecuencia, más sutil, más intuitiva, más conectada. Su nieta, una joven estudiante de psicología, escribió un conmovedor relato en un blog, donde contaba que, aunque estudiaba la mente humana, nunca había visto nada que explicara lo que le ocurrió a su abuela. Concluyó el texto con una frase que quedó grabada en la memoria de los lectores. Cuando la ciencia calla, quizás sea hora de que hable el alma. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si en algún momento de tu vida has sentido que algo invisible te protegía, te guiaba o te impedía seguir un camino que parecía correcto, pero que luego resultó ser un abismo, estas historias nos unen, crean puentes invisibles entre corazones despiertos. Y aún queda mucho por entender para reconocer estas señales en medio de nuestras rutinas ajetreadas y ruidosas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque más que historias extraordinarias, lo que realmente transforma es cuando te das cuenta de que tal vez tú mismo he experimentado algo similar, pero no sabía cómo interpretarlo. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que ves el pasado, tus decisiones, momentos que parecían fortuitos, pero que, en el fondo, tenían un propósito. La verdad oculta tras estas experiencias es que muchas señales de protección angelical pasan desapercibidas, no por falta de fe, sino por falta de atención. Es común imaginar la intervención divina con luces brillantes o sonidos del cielo, pero la realidad es mucho más sutil. Los ángeles operan silenciosamente, discretamente, casi camuflados en nuestra rutina diaria. Y cuando empezamos a desarrollar sensibilidad espiritual, lo primero que cambia es nuestra mirada. De repente, lo que antes era solo un escalofrío se convierte en una advertencia. Esa sensación inexplicable de que algo no anda bien, de que es mejor no ir, no llamar, no hablar. Un vacío en el pecho, una inquietud que no sabes de dónde viene. No es solo instinto, es intuición guiada. Y cuando llega con fuerza, a menudo se debe a que algo entre bastidores de tu camino está siendo ajustado por fuerzas que aún no puedes ver. Muchas personas ignoran estas señales porque están demasiado atrapadas en el modo automático. Se despiertan, se apresuran, completan tareas, resuelven lo urgente y se olvidan de escuchar lo más importante, lo que está sucediendo dentro de ti. Pero basta con un momento de silencio, un segundo de presencia y la conexión se abre. El cuerpo habla, el alma susurra y los ángeles, discretamente, siguen enviando los códigos. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío intenso sin razón aparente? ¿De esos que parecen recorrerte el cuerpo como una ola de energía? A menudo, esto es señal de que hay una presencia a tu alrededor, no en el sentido de algo aterrador, sino de algo protector, como si algo invisible intentara tocarte,
como si alguien te pusiera una mano en el hombro y te dijera, no te vayas. Y cuando este escalofrío viene acompañado de una sensación de paz o incluso de una alerta silenciosa, vale la pena detenerse y observar, porque el cuerpo siente lo que la mente aún no ha comprendido. Otra señal muy común es esa voz interior, no una voz externa, sino un pensamiento que surge de la nada, con una claridad que no parece propia. Podría ser una simple frase, espera, regresa, ahora no. Y menudo ignoramos este tipo de intuición porque nos han enseñado a ser demasiado racionales. Pero la espiritualidad funciona precisamente donde la lógica no llega. Y cuando surge esta voz, suele llegar sin duda. Es firme, serena y llega antes de que la mente empiece a discutir. Esta es una de las formas más discretas en que los ángeles se comunican, a través de tu propia consciencia. Los retrasos inesperados también son una forma de intervención. ¿Alguna vez has llegado tarde por un detalle sin importancia? Una llave que se te cayó, un zapato que falta, un atasco extraño, y luego has descubierto que ese retraso te salvó de algo mucho peor. No es casualidad, es adaptación, es sincronicidad. Es una intervención tan bien calculada que parece natural, pero al analizarlo con más detenimiento, nos damos cuenta de que no tiene nada de aleatorio. Y los animales, son grandes instrumentos espirituales. Tienen una sensibilidad energética agudizada. ¿Has notado alguna vez cómo los perros ladran al vacío o cómo los gatos se quedan mirando fijamente un punto sin soltarse? A veces, un animal se comporta de forma inusual a tu alrededor, como si intentara advertirte o alejarte de algo. Hay muchos casos de personas a las que se les impidió salir de casa porque su perro simplemente bloqueó la puerta o ladró sin parar justo cuando estaban a punto de irse. Y luego, algo sucedió en el camino. Esto puede parecer extraño para quienes nunca lo han experimentado, pero para quienes sí, es imposible de olvidar. Y por supuesto, está ese sentimiento difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Ese algo te detuvo, no era miedo ni pereza. Era como si una fuerza invisible te hubiera frenado, una sensación de que ahora no estaba destinado a ser. Quizás fue antes de una reunión, un viaje, una decisión, y quizá ni siquiera supieras por qué te rendiste, pero algo en tu interior lo sabía. Estas señales no son místicas en el sentido fantasioso de la palabra, son reales, prácticas y absolutamente presentes. Lo que a menudo falta es nuestra disposición a reconocer que no todo necesita lógica para ser verdad. Existe una sabiduría a la que solo la intuición puede acceder, y siempre viene con cautela, porque los ángeles, al contrario de lo que muchos creen, no gritan, susurran, no invaden, esperan, siempre están listos, pero solo actúan cuando perciben el espacio, cuando te detienes lo suficiente para sentir, escuchar y percibir. Mucha gente pasa años ignorando las señales. Creen que son coincidencias, delirios emocionales o simplemente producto de su imaginación. Pero llega un punto en su camino en que estas coincidencias se vuelven demasiado frecuentes, demasiado precisas, demasiado repetitivas. Y entonces te das cuenta. Quizá ya me han salvado varias veces y ni siquiera me había dado cuenta. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has experimentado algo así, un momento en el que todo parecía empujarte en cierta dirección, pero algo invisible te devolvía, y entonces comprendiste por qué. Y lo más importante, cuando empezamos a reconocer estas señales, nuestras vidas cambian, nuestra mente se calma, nuestros corazones se alinean, y nuestro viaje cobra una nueva vitalidad, porque lo que parecía un caos empieza a tener sentido. Lo que parecía un retraso se convierte en una protección, y lo que parecía una decisión sencilla puede haber sido la decisión que te salvó la vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aunque las señales estén presentes, muchos simplemente no las vemos, y esto no se debe a falta de fe ni a falta de mérito. Lo cierto es que estamos tan inmersos en el ajetreo de nuestra vida diaria, tan bombardeados por estímulos externos, que no percibimos los susurros más sutiles de la vida. Tenemos los ojos abiertos, pero espiritualmente distraídos. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, nada sucede por casualidad, y te ha parecido bonita?
pero luego la has ignorado como si fuera una expresión común. Nos hemos acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. Si algo nos protegió, decimos que fue suerte. Si algo nos advirtió, fue una corazonada. Si algo nos impidió actuar, fue el destino. Pero no siempre profundizamos lo suficiente como para darnos cuenta de que, tras estos términos genéricos, puede haber habido una intervención divina. Y esa es la cuestión. Las señales no son invisibles, simplemente se ignoran. Vivimos en una época donde la prisa se ha convertido en un estilo de vida. Nuestra mente siempre está pendiente de la próxima cita, de lo que hay que hacer, de lo que aún queda por resolver. Y en este estado de hiperatención al mundo exterior, perdemos el contacto con nuestra voz interior. La intuición queda ahogada por el ruido de nuestros pensamientos. El corazón se condiciona a reaccionar, no a sentir, y así nos alejamos de nuestra sensibilidad espiritual, como quien cambia el instinto por un GPS averiado. Y cuando esto sucede, incluso si un ángel intenta advertirte, puedes tener el volumen interior tan bajo que no lo oyes. Lo curioso es que, en muchos casos, las personas solo reconocen las señales después del impacto, después de que el shock haya pasado, después de evitar el peligro o, a veces, después de cometer el error. Es como si solo el contraste pudiera activar la conciencia, y esto es natural. A veces necesitamos una dosis de realidad para recordarnos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que se ve a simple vista, pero cuanto antes adquiramos esta conciencia, más claro se vuelve el camino. Las decisiones se vuelven más ligeras, los movimientos más precisos. Y cuando hablamos de señales, no nos referimos solo a eventos espectaculares. Hablamos de sentimientos, pequeñas alertas emocionales que se manifiestan en el cuerpo, la mente y el ambiente que nos rodea. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una pesadez inexplicable? ¿O has hablado con alguien y, incluso con palabras amables, algo en tu interior te gritaba que algo no estaba bien? Estos son los momentos en que lo espiritual intenta comunicarse con lo racional, pero a menudo lo racional está demasiado ocupado justificándolo todo. Otra razón por la que ignoramos las señales es el miedo al juicio. Sentimos algo con fuerza, percibimos una advertencia, pero evitamos hablar de ello, porque tememos parecer extraños, demasiado místicos, demasiado sensibles. La sociedad aún no ha aprendido a valorar lo invisible. Por eso, muchas personas silencian sus experiencias más profundas, ocultan lo que sintieron, guardan lo que vieron, y con el tiempo, esta censura interna desconecta a la persona de su propia esencia. Pero las señales siguen ahí, persistentes, pacientes, esperando un corazón que despierte. Y es importante decir, no hay nada de malo en no haberlo notado antes. El despertar espiritual no ocurre bajo presión, ocurre por elección. Desde el momento en que decides observar con más atención, escuchar con más profundidad, sentir con más sinceridad, todo cambia. La vida deja de ser una etapa de repetición y se convierte en un mundo de revelaciones. Pequeños mensajes comienzan a surgir. Los momentos cotidianos adquieren significados extraordinarios, porque, de hecho, siempre lo han sido. Simplemente aún no lo habías notado. La mente necesita espacio para que lo sagrado se manifieste, y cuando se cultiva este espacio, lo invisible comienza a hacerse visible de maneras que jamás imaginaste. Un número que se repite, una canción que suena en el momento justo, un encuentro inesperado, un sueño que te despierta con una respuesta. Nada de esto es trivial cuando el corazón es sensible. Al contrario, todo se convierte en una señal, y no cualquier señal, sino un código personal ajustado a tu frecuencia, a tu historia, a tu viaje. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si en algún momento has sentido que ignoraste una señal y te arrepentiste después, o si, ahora, empiezas a mirar atrás y te das cuenta de que ciertos acontecimientos tenían un mensaje que solo ahora estás preparado para comprender. Y cuando este tipo de conciencia se instala, abre la puerta a una transformación silenciosa, una nueva forma de estar en el mundo, una nueva forma de escuchar, de presencia, de confianza, porque los ángeles siguen trabajando, no se detienen. A menudo somos nosotros los que estamos demasiado ocupados para darnos cuenta.
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal es solo el primer paso. Lo más importante viene después. ¿Qué haces con ella? Recibir una señal, por sutil que sea, es como recibir una llave, pero una llave solo es valiosa cuando estás dispuesto a abrir la puerta, y esa puerta, la mayoría de las veces, está dentro de ti. Es el acceso a tu intuición, a tu sensibilidad, a tu capacidad de escuchar lo que hay más allá del ruido del mundo. Lo primero que debes hacer cuando una señal te toca y sientes que no fue casualidad es detenerte. Respira hondo, guarda silencio interior, aunque solo sea por unos segundos, porque es en ese momento de pausa que la verdad se revela. El corazón sabe cuándo algo es real, lo siente antes de que la mente lo comprenda. Y si tienes esta sensación, aunque no puedas explicarla con palabras, confía en ella. No todo necesita ser analizado por la lógica. La espiritualidad funciona a través de otras vías, y el corazón es uno de los más antiguos y confiables. Muchas personas perciben una señal clara, pero dudan, cuestionan, dudan. Y esta duda a menudo surge más del miedo que del escepticismo. Miedo a tomar la decisión equivocada, a parecer vulnerable, a asumir que hay algo más grande que guía sus pasos. Pero lo cierto es que dudar ante una señal puede costar más que un error, puede hacerte perder una oportunidad de transformación, porque cuando lo invisible se manifiesta, es porque algo necesita cambiar. Y ese cambio a menudo comienza con un pequeño gesto de valentía, un movimiento simple, pero genuino. Y cuando actúas según lo que sientes, no según lo que los demás esperan de ti, algo dentro de ti se alinea. El viaje comienza a fluir. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo sé si esta señal es real y no producto de mi imaginación? La respuesta está en su impacto. Una señal auténtica no pasa desapercibida. Te conmueve interiormente, aporta claridad, te conmueve como ninguna otra cosa y, lo más importante, viene acompañada de una sensación de que es lo correcto, incluso si va en contra de todo lo que nos resulta cómodo. Una especie de paz inquietante, como si el universo dijera, ve, aunque tengas miedo. Y cuando sientas esto, haz algo muy simple, pero muy poderoso. Da las gracias. La gratitud es una especie de sello espiritual. Cuando das las gracias por una señal, fortaleces tu conexión con la fuente que te envió esa advertencia. Es como decir, lo vi, lo recibí, lo reconozco. Esto abre puertas, fortalece tu sensibilidad, eleva tu frecuencia. Y cuanto más agradecido estés por las señales, más aparecerán. Decir una oración, aunque sea breve, es un gesto de reciprocidad con lo invisible y no tiene que ser memorizada. Simplemente, sé sincero. Puedes decirla con tus propias palabras. Gracias por mostrarme esto. Puedes decirla en voz alta o en silencio. No importa la forma, importa la intención. La espiritualidad responde a la verdad, no a rituales vacíos. Otro paso importante es no guardarte esta señal para ti. Compartir lo que sentiste con alguien de confianza puede ser esencial en el proceso, porque a veces la persona que más necesitaba escucharlo es precisamente con quien hablarás. Y hay algo mágico cuando dos almas conectan a través de una experiencia espiritual, se reconocen. Y este reconocimiento fortalece la fe, tanto en quien habla como en quien escucha. Algunas personas se guardan todo para sí mismas por miedo a parecer locas, exageradas o demasiado místicas. Pero cada vez que silencias una señal, no logras inspirar a nadie, porque a menudo es tu historia la que valida los sentimientos de otra persona. Es tu valentía para compartir lo que ilumina las dudas de alguien. Y no se trata de evangelizar a nadie, se trata de compartir luz, multiplicar la conciencia. Ahora bien, claro que el discernimiento también es necesario. No es necesario exponer todas las señales a todo el mundo, pero guardarse todo para uno mismo, siempre, también puede ser un bloqueo. Existe un equilibrio, y se encuentra cuando actúas con sinceridad, cuando hablas porque sientes que debes hacerlo, cuando compartes no para convencer, sino para conectar. Y hay más, cuando escuchas una señal y actúas en consecuencia, por pequeña que sea, cambias el curso de algo. Pequeñas acciones, guiadas por la intuición, pueden cambiar destinos. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces una decisión simple, aparentemente trivial, ha evitado un dolor mayor?
la decisión de no irte, de no responder, o, por el contrario, la decisión de llamar, de volver, de insistir. Todo esto puede haber sido provocado por un pequeño empujón invisible, así que no subestimes la sutileza. Lo que hoy parece pequeño puede convertirse en el detalle que lo salvó todo mañana. El camino espiritual no se compone solo de grandes milagros. Se construye en silencio, tras bambalinas en nuestra vida diaria. Y cuando empiezas a reconocer las señales, a agradecerlas y a actuar con responsabilidad, todo cambia. Tu mentalidad se expande, tu percepción se agudiza y la sensación de estar perdido desaparece, porque ahora sabes, estás siendo guiado. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has sentido, en algún momento, que tomaste una decisión basada en algo que no podías explicar, y luego te diste cuenta de que fue exactamente eso lo que te salvó de algo más grande. Y es precisamente en este punto cuando empieza a surgir una nueva pregunta. ¿Podrían estar sucediendo estas señales ahora mismo, a tu alrededor, pero aún no has aprendido a reconocerlas? Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha llegado a un nivel más profundo. Y eso, para mí, lo dice todo. Este espacio que estamos creando juntos no se trata solo de historias. Se trata de despertar, de observar con más atención lo que siempre ha estado ahí, pero que quizás nunca se ha nombrado. Si esto te ha resonado, si te ha conmovido de alguna manera, dale a me gusta aquí, no solo por el video, sino por la conexión que hemos construido a lo largo de la conversación. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a ver el mundo con otros ojos, suscríbete al canal, porque este es un viaje continuo. Cada vez que regreses, encontrarás más señales, más reflexiones, más historias que fortalecen la fe y la conciencia. Escribe en los comentarios, este mensaje era para mí, solo para saber que me acompañaste hasta el final. Leí todo con atención, y así mantenemos este intercambio vivo, auténtico y espiritual. Aquí hay un video que complementa este tema y puede ampliar tu comprensión de lo invisible. Haz clic y sígueme. La próxima revelación podría estar ahí.